Quiero hacer un inciso sobre las depresiones tras el aborto. Hace 2 años, cuando estuve aquí, os estuve contando, yo creo que reconozco alguna cara, sobre mi experiencia en Camboya. Yo estuve trabajando en Camboya, sacando niñas de la prostitución infantil durante un verano entero. Y cuando volví a España, seguí con esa labor. Pues aprendí muchas cosas, aprendí cómo es que una niña de 13, 14 años sea violada, vendida a un burdel, tener que ver 50 clientes al día, quedarse embarazada, tener que abortar para no tener ese niño porque le obligan. Es decir, viví yo creo las experiencias más duras que puede vivir un adolescente o una chica joven hoy en día. Y empecé a leer y a estudiar qué pasaba en el cerebro. Yo al principio pensaba, es que una persona violada en un burdel, quizás su vía de escape podía ser el aborto. Hasta que un día, estando yo en un burdel, de repente yo entraba en los burdeles con bolsas de preservativos, porque las condiciones eran terribles y muchas de las niñas que estaban allí, los preservativos que usaban eran bolsas de patatas, de plástico que se vaciaban y se usaban de preservativos. Entonces yo entré con una bolsa de preservativos y pagué una habitación con todas las niñas y pagué media hora por todas las niñas por tenerlas en la habitación. Yo iba como médico humanitaria, entonces te abren las puertas, ¿no? Y yo llevaba 2 teóricamente enfermeros, pero eran 2 personas que me protegían de la organización de la ONG con la que yo trabajaba. Y vi una niña gordita o embarazada que yo no estaba segura y yo como médico ellas me iban haciendo preguntas. Y una chica me dijo, yo le dije, ¿tú estás embarazada? Me dijo, sí. Entonces claro, estaba el chulo delante. Tampoco me atreví a preguntar mucho más, me daba pánico la respuesta a la pregunta y la situación. Y le dije, ¿de quién es el padre? Me dijo, no lo sé. Le dije, ¿quieres tener el niño? Me dijo, mira, entonces me cuenta ella, a mí me vendieron aquí hace unos años y desde entonces pues me han violado y me he sentido muerta. Físicamente como mujer yo no siento absolutamente nada. Hasta que un día noté que algo había cambiado dentro, me contó la niña, y que algo vivía dentro de mí y dije, ¿qué me está pasando? Mi cuerpo es distinto, ¿qué le está pasando? Y estaba más feliz, estaba más animada, me levantaba, no lloraba y le pedí al chulo que me dejara ir al médico. Y me dijo que estaba embarazada. El chulo me dijo, tienes 2 opciones. El chulo se había marchado, lógicamente, tras esta conversación. O abortar o seguir con el embarazo, pero seguir viendo clientes hasta el día del parto. Y me dijo, por una vez que siento que vive algo dentro de mí, no lo quiero matar. Esta niña tuvo el bebé y ahora mismo está fuera de ese burdel, ¿no? Con su bebé, su niña ahora tendrá un par de años. Es decir, yo en ese momento cambió mi percepción. Mucha gente violada que yo he visto en mi consulta y vi allí en las peores condiciones que yo creo que pueden existir, encontró un sentido a su vida tras una violación. Pero esto es una cosa voluntaria, es una cosa que cada uno cambia según sus propias vivencias y cómo es. Un abuso sexual que no acaba en un embarazo marca a una mujer para toda la vida. Es como una cicatriz en la mente de una mujer. A día de hoy yo sigo viendo gente en mi consulta que viene por cualquier tema que de repente me saca y me dice, nunca le he contado a nadie, pero yo tuve un abuso de pequeña. Y desgraciadamente es algo que me horroriza. El otro día tuve en mi consulta a un abogado de Madrid que estaba pasando muy mal, tenía una fibromialgia, no quería dejar de trabajar y en un momento dado se me echa a llorar y me dice, cuando tenía 7 años el jardinero abusó de mí. Y me dice, pero nunca se lo he contado a nadie porque tampoco sé si esto es relevante. Pero se acordaba exactamente cómo iba vestida ella, cómo iba vestido, qué pasó, que si llovía, no llovía, qué había alrededor. Es decir, el cerebro lo había guardado como un evento traumático. Tanto el aborto como una violación como un abuso son eventos traumáticos y hay que medirlo. Se ha visto que hay gente con abuso sexual en la infancia y que pasan los años, o abuso sexual o vidas muy desgarradas, y especialmente en la mujer, a los 30 años, haciendo un seguimiento 30 años, esas mujeres tienen más propensión a depresiones crónicas que no se curan, a hipertensión que no responde a medicación, a diabetes, a colesterol. Es decir, todo lo que tiene que ver con el aparato genital de la mujer o con el cuerpo de la mujer está íntimamente ligado a su mente. No se puede separar, es imposible. Y quien lo consigue separar es porque se ha hecho esta violencia, ha hecho un esfuerzo, ha hecho un ejercicio, un esfuerzo, o la ruptura ha sido tan dura que le ha dejado destrozado por dentro. Entonces, depresiones post-aborto es un tema tan conflictivo hoy en día, pero como en todas las cosas, veo mucha gente que tras un aborto viene 20 años después y te dice, me arrepiento, sueño con ese bebé, sueño con el feto, sueño con la ecografía cuando me la enseñaron. Y hay gente que se siente aliviada, pero mi experiencia es que la gente sale bastante alterada de un aborto, especialmente cuando es una decisión hecha rápida, sin tener información. Yo muchas veces recomiendo a la gente que
que la decisión de parar un aborto, que yo he tenido desgraciadamente en el hospital muchas veces gente que viene consultándolo, aparte que es una vida y que uno rompe una vida y uno mata, una persona no se recupera. Y las mujeres se quedan con el sello impregnado en su mente durante mucho tiempo. Y a veces no se cura jamás. Y hay sensaciones de culpabilidad toda la vida. Las depresiones bipolares, nada que ver, que es lo que antes se llamaban las maníaco-depresivas, son estados de euforia, de hiperactividad, de gente que no para quieta, que no duerme, que durante semanas, y luego fases depresivas. Son distintas, existen en la mujer, existen en el hombre, no son más frecuentes en la mujer que en el hombre, pero muchas veces gente que se le trata de depresiones, que ha tenido muchas depresiones recurrentes a lo largo de la vida, es una depresión bipolar encubierta, que ha tenido alguna fase eufórica a lo largo de su vida y necesita un estabilizador del ánimo. Son depresiones que en vez de ser tratadas con antidepresivos necesitan ser tratadas con otro tipo de medicación que hace que no fluctúe. Y por eso mucha gente que dice, no, es que ha tenido depresiones toda la vida y no responde a ningún antidepresivo. Hay que preguntarse, ¿no? Quizás sea bipolar, puede ser unipolar o bipolar, y eso lo que necesita es un estabilizador del ánimo. Quiero dejaros un tiempo para las preguntas, porque supongo que esto abre muchas preguntas, pero me interesa que os quedéis con dos ideas. La mujer, durante la época fértil de su vida, se deprime mucho más que el hombre, pero antes de la pubertad y después de la menopausia, es decir, la mujer ya a partir de los 60 años, el número de depresión, los datos son más o menos iguales que el del hombre. Es decir, que todo tiene mucho que ver también con la parte hormonal y que en ese momento de la vida de la mujer es el momento que está expuesta a más estrés, a más exigencia, a más perfeccionismo, a compaginar vida personal y laboral, y es importante. Hoy en día la mujer tiene muchas exigencias. Y el otro día, y con esto quiero terminar y que vosotros me preguntéis, cuando le contaba a mi marido que iba a dar esta conferencia y el cerebro del hombre y de la mujer, mi marido que es un tipo excepcional, pero que tiene un cerebro completamente de hombre, ¿no? Con su cuarto blanco, con sus hemisferios completamente separados y tal, me dijo una frase que digo, voy a terminar con esta frase, me dijo, yo creo que cuando Nietzsche pensaba en el superhombre, lo que pensaba era en la mujer del siglo XXI.